Egunon, hablemos de este libro, Juan Ajuriaguerra, en el corazón. Juan Ajuriaguerra, Bihotzean. Juan Ajuriaguerra fue una figura fundamental del Partido Nacionalista Vasco y trascendiendo al Partido Nacionalista Vasco en el ámbito vasco. Tan importante que tuvo la preeminencia en el ámbito de la oposición al franquismo, en buena medida en los años 40 y 50, un liderazgo moral ganado en el campo de la realidad. Juan de Ajuriaguerra fue un líder dentro del Partido Nacionalista Vasco, nacido en Vizcaya, y que tuvo una participación importante en el ámbito de la Segunda República y de la Guerra Civil, como por ejemplo fue el ámbito del Pacto de Santoña, mal llamado así. Fue un acuerdo entre las instituciones del ámbito vasco y el ámbito italiano fascista, de las flechas negras, pero no solo, es decir, las divisiones italianas como elemento de rendición pactada de las tropas vascas que estaban embolsadas en la zona de Santoña. Digo tropas vascas porque no solamente era el Partido Nacionalista Vasco, sino también había de otras ideologías que también estaban embolsados y no podían pasar a ningún otro territorio de obediencia republicana. Juan de Ajuriaguerra, que fue el factotum en la negociación de todo esto, en un momento dado vio cómo las cosas se truncaban y no salían como tenía pensado para la salvación de sus hombres. Estaba en la zona del País Vasco francés, tomó un avión, aterrizó en Laredo, organizó una reunión de los altos cargos. Curiosamente es algo que debe recordarse en Laredo a través de una casa cedida por un republicano de izquierdas de La Rioja y guarnecidos por una guardia de soldados de Gudaris originarios en Navarra. Sí, Navarra participó en el esfuerzo de guerra de los Gudaris. Sí, es una cosa que tiene interés. Y, como digo, todo aquello tuvo la repercusión respecto a Juan de Ajuriaguerra, que dijo: el doctor Doroteo Ciaurriz se va en el avión por su edad y por su preeminencia, era el presidente del EBB, y yo me quedo aquí. Yo no voy a participar en esta terna en la que la mitad de la gente que estamos aquí se va a ir y la otra mitad se va a quedar. Doroteo se va y yo me quedo sí o sí. Fue condenado a muerte, estuvo en la cárcel. Ese ejemplo de un líder que estaba en el exilio, estaba tranquilo y a salvo, pero mete sus barbas en el peligro de decir en una carta, la pueden leer: no queremos que nos indulten, no queremos que nos den privilegios cuando tanta de nuestra gente está en la cárcel, y nosotros, si lucháis por alguno de nosotros, luchad por ellos, y los últimos que tal vez podamos salir de la cárcel seremos nosotros los líderes. Son documentos, testimonios muy emocionantes de una época y de un personaje fundamental, aunque ocultado, que se nos fue en agosto del 78. En el 30 aniversario, con la coordinación de Iñaki Mirena Anasagasti, mucho tiempo diputado y también senador en las Cortes en Madrid, ir a Madrid pero para volver a Euskadi, pues sacaron este texto con 78 inspiradores testimonios respecto a la figura de Juan Ajuriaguerra, dado que Juan de Ajuriaguerra tenía una idea respecto a no contar sus propias vivencias y memorias.
Una relación que es bastante común en el ámbito vasco. Por ejemplo, Leizaola, que falleció en el año 89, tampoco quiso nunca, nunca hacer unas memorias, y eso que fue lehendakari entre el año 60 y el año 80. Y muchos otros líderes que se nos fueron, que nunca quisieron dejar negro sobre blanco el testimonio de sus vivencias en el ámbito del exilio, en el ámbito de la guerra civil, en el ámbito de la Segunda República, y después, por supuesto, los que pudieron llegar a la transición, también en la época de tránsito de una dictadura en la que el exilio retornaba, como lo hizo Irujo en el año 81, o lo había hecho... Irujo en el año 81 fue cuando se fue al exilio del otro mundo. Leizaola volvió en el año 79, en diciembre del 79. Todos los líderes del exilio pudieron acabar volviendo después de la muerte de Franco, pero nunca dejaron negro sobre blanco el ámbito del testimonio. Y a Julia Guerrano fue distinto. Pero hay cosas como por ejemplo esta, y vamos a leer la relación de los personajes que intervienen en la redacción de este libro. Iñigo Urkullu Rentería, Antonio Ortúzar, Juan José Ibarretxe, Manuel de Irujo, José Antonio Ardanza, Carlos Garaycochea, Jesús María Leizaola, José Luis Bilbao, Iñaki Azcuna, Xavier Aguirre, Josu Jon Imaz, Xavier Arzallus, Belén Greaves, Josu Vergara, Javier Atutxa, el Capi, Antonio Ormaza, José Ángel Aguirre Bengoa, Joseba Aguibar, Uzturre, José Juan González de Echavarri, Josu Aristondo, Joseba Azcárraga, Ricardo Anzotegui, José María Gil Robles, José María Zaldibegoitia, José Luis Álvarez Emparancha, Chillardegui, Juan María Tutsa, Michel Unzueta, Aitor Esteban, Maive Mardones, Luis de Arredondo, Josu Cortuondo, Gerardo Buzanda, Mandoni Monforte, Marcos Vizcaya, Íñigo Aguirre, Xavier Albistu, Joseba Zubilla, Inmaculada Loroño, Josu Ercoreca, José Ramón Beloki, Margarita Uría, María Jesús Aguirre, Chomín de Sarachaga, que en paz descanse, Iñaki Anasagasti, Sabin Ichaurraga, José Antonio Rubalcaba, Juan José Pujana, Sabin Zubiri, Coldo Michelena, Primi Abad, Ramón Ormazábal, Josu Olazarán, Agustín Elorza, Coldo San Sebastián, Mirene Cane, Lego Orburu, Santiago Aznar, Andrés María Irujo, Peru de Ajuria Goicolea, Joseba Leizaola, Pello Irujo, Arantxa Suamézaga, Elías Ruiz Severio, Javier de Uriarte Ormaeche, Santiago Aiznarna, Lertibe, José Luis García Falces, Charambel, José Ramón Blázquez, José Ramón Seifer Amézaga, Joseba de Zamayor, Juan Mario Uriarte, Ceferino de Gemein, Joseba Losegui, José Joaquín Azurza Aristeguieta, José Estornes Lassa y José Martí. Porque, como dice aquí al inicio, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, la famosa cita de Bertolt Brecht. Es una pena que no solamente pudiéramos acogernos a la figura de los 78 testimonios, sino un testimonio directo de las propias memorias, de la autobiografía de Juana Julia Guerra, pero era un concepto que tenían interiorizado y había que respetar respecto a su visión del mundo y de la participación de ellos en el mundo, como digo, en periodos muy interesantes como es la época de la Segunda Guerra Mundial, en las que tuvo una cierta participación, sobre todo a través de su hermano Flavio, que fue el máximo partícipe respecto a los servicios, la inteligencia, respecto al apoyo contra los totalitarismos y a favor de las democracias en ese momento de cambio en el mundo en el que muchos se dejaron seducir por las soluciones no democráticas en base a una concepción aristocrática y de élite
de la sociedad respecto a esa chusma y la plebe que solamente estaban aquí para consumir oxígeno y ocupar espacio. Esa desviación la tuvieron muchos en los años 20 y 30. Por eso hay que tener las cosas claras para el movimiento del Partido Nacionalista Vasco, que nunca cayó en esa tentación, y por los líderes de ese movimiento llamado Partido Nacionalista Vasco, como Juan Ajuriaguerra, respecto a tener las ideas claras y su plasmación en la realidad, de manera en la que el valor, la valentía, la confianza, la decisión, la nobleza en los actos permite, a través de estos testimonios, acrisolar una personalidad imposible de olvidar, salvo que no se cuenten las cosas como fueron. Ese es el problema. Hay que tener memoria, porque sin memoria es como un castillo sin guarnición, algo así debió decir Napoleón. Y la memoria debe incluir a personajes como este. No será el mejor de los libros, pero sí es una aproximación y no hay muchas más. Sí, luego acabo sacando Eugenio Ibarzábal, El hermano mayor, que también está leído y puede que comentemos acerca de él en un futuro. Pero antes que él, en el año 2008, en el 30 aniversario de la partida al otro mundo de Juan Ajuriaguerra, llegó esta obra coordinada por Iñaki Anasagasti respecto a 78 testimonios de gente que conocieron al hermano mayor, al viejo Ajuriaguerra, que tan importante fue para el Partido Nacionalista Vasco y para el presente de entonces y futuro de Euskadi, y que en parte explica el ejemplo electoral después de la muerte de Franco en tierra vasca, que la gente tenía memoria, lo supiera o no, de las acciones de gente como Juan Ajuriaguerra y de la preeminencia en el campo de los demócratas, es decir, de los opuestos al totalitarismo en los años 30, 40, pero también en los 50, en los 60, y diciendo cosas como, por ejemplo, aquella de: a la violencia se sabe cómo uno entra, pero luego no se sabe cómo uno sale. Y así también se opuso al totalitarismo de los de dentro, a los de fuera y a los de dentro, que ahora siguen sin saber cómo reconciliarse con la realidad. Creo que fue el Irujo quien dijo: los conversos a la cola. Pues no tuvo que ser converso a la democracia alguien que creyó siempre y toda su vida en ese modelo para dentro del partido y para la convivencia en Euskadi. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpen.